Camaradas, seguimos entonces con el tema de Fundamento de Economía Política. Nos acompaña Andrés Arellano Báez, profesional de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externada de Colombia. Camarada Andrés, tienes la palabra. Muchas gracias. Dame un segundo. Buenos días, ¿cómo estamos? Un placer verlos, tan conmovidos. Gracias al PTC por la invitación. Siempre ellos tan queridos conmigo. Gracias a todos por estar acá. Hoy nos toca hablar sobre, como dijo mi compañera, fundamentos de economía política, que es lo que siempre me pueden hablar acá, la verdad. Pero que se nos hace en esta escuela de cuadros del partido inmensamente relevante frente a las realidades que vivimos y que al final mi compañero llegó a expresar en su presentación filosófica, digamos nosotros. Pero que esperamos conectar muchos de los puntos de los que aquí hablamos con los que el compañero muy bien nos explicó. En tal sentido, yo quisiera empezar desmenuzando, haciendo un trabajo más o menos muy parecido a lo que hizo mi camarada que me antecedió, entendiendo el concepto de qué es política, economía política, en qué se diferencia de política económica y en qué se diferencia de economía, y sobre todo la relación o la importancia que tiene al momento de su aplicación, porque realmente no es banal, sino que tiene por el contrario una importancia frente al debate que vamos a tener. Entonces, el término economía, como lo conocemos en medios y demás, es un invento, básicamente podríamos decir, de las fuerzas neoliberales. Ustedes han escuchado mucho al presidente hablar de la crematística y de los economistas. El término economía, como lo conocemos hoy, tiene como funcionalidad mecanismos para que algunos agentes del sector, del mercado, de la sociedad, puedan hacer negocio de dinero, básicamente. Y por eso él usa esa diferenciación que es muy relevante al día de hoy. Como habíamos mencionado, bueno, perdón, no era con ustedes, me equivoqué, era con los de ayer. La economía, o lo que es la ciencia económica, que es lo que buscamos analizar acá o detallar acá, no nació con esa visión que tenemos actualmente. La economía, y por eso Marx habla, ¿cómo es que es el título? Crítica de la ¿qué? De la economía política, exactamente. Porque lo que se buscaba en esa época, dado que esta ciencia la estructuraron dos filósofos, lo que se pensaba en un momento es, si esto es un territorio, si esto es una nación, ¿cómo manejamos bien estos recursos que aquí tenemos? ¿Cómo los podemos estructurar? De hecho, si recordamos el libro de Adam Smith, es La riqueza de las naciones, el título del libro que lo inmortalizó. Y en ese libro lo que él estudia es eso, es cómo estos países que logran ciertos estándares de desarrollo y de crecimiento organizan lo que son los activos. Y eso es básicamente el término y cómo se empieza a construir. Fueron, gracias, como conectando con lo que decía el compañero, cuando viene la revolución marxista y empiezan los derechos de los trabajadores, y empiezan a organizarse, y empiezan a exigir el merecido valor que tienen en el proceso de producción, que dicen los opositores, dicen no, hay que centrar la economía, separémosla de esto, y creemos una economía matemática, y como dice el profesor Galbraith, es una muestra de que tienen mucha envidia de la física, y dicen, con eso estructuran un modelo que es el que a ellos les favorece, y dicen, el valor está acá, nosotros somos los que producimos la riqueza. Entonces, el debate que traemos hoy acá, en esta charla, es cuál de las dos nos debe o debemos luchar por. Porque hay una política económica para nosotros y hay una política económica para ellos, entendiendo acá que estamos en un mundo de trabajadores, ¿no? Entonces, la política económica como tal, como decía uno de los grandes hombres de Estado de nuestra época, aunque no está ajeno a las críticas, lo que busca es crear, es administrar, como dijimos, administrar el patrimonio de una nación, que la nación se entiende como el territorio,
y darles una visión que englobe el esfuerzo de todos los que ahí estamos. Es decir, básicamente uno podría decir que lo que se busca es una unificación de la economía. Carlos Lleras Restrepo decía es trabajar en conjunto para llegar a un fin, a un objetivo, en vez de tener esfuerzos individualizados que pueden ser contradictorios. Y tiene toda la razón, o tenía toda la razón. ¿A qué me refiero? La política económica que ustedes han escuchado en todas las instancias del gobierno se subdivide básicamente en todas las áreas de la economía que tiene una sociedad. Pues hay una política agrícola, hay una política industrial, hay una política laboral, hay una política crediticia, y en sentido estricto todas esas deberían estar unidas, deberían tener como trasfondo una visión común y demás. El problema es que el proceso histórico de eso ha llevado a que unos intereses se sobrepongan sobre los otros, y ese es el debate que estamos teniendo hoy en el país. ¿Para qué queremos el Estado? ¿Para qué buscamos ser poder? No puede ser solo para quitárselo a ellos. Tiene que haber un trasfondo mucho más profundo de lo que tenemos. Y el debate que hemos tenido en los últimos 40 años es si esa política económica la debe regular el mercado o si la debe regular el Estado. Básicamente ese es el debate que hemos tenido. Nosotros aquí vamos a proponer algo más. Vamos a buscar un punto más allá. Y es por qué no pensamos en una política económica para los trabajadores. Es decir, ¿por qué no ponemos el Estado en función de la mayoría de la gente que somos trabajadores? Que es diferente al Estado, aunque pueden haber ciertas relaciones. Entonces, el primer debate que tenemos que darnos es, el Estado es un concepto político que se entiende donde abarcamos todos, abarca el territorio, la nación y el gobierno que haya de turno, en lo que a nosotros nos interesa. Pero el mercado, que es un concepto absolutamente ambiguo, no tiene mucho sentido cuando lo pensamos, sí es un concepto meramente económico. Y cuando hablamos de meramente económico, es que son los agentes ahí los que deciden cómo funciona. Pero en una sociedad capitalista, digamos, si lo ubicamos en Colombia, el mercado es el que ha tomado las decisiones de política económica siempre. Y cuando uno habla del mercado, pues realmente está hablando de empresarios en este país. Y ellos son los que han tenido la definición o los parámetros de cómo organizamos nuestra sociedad, con terribles consecuencias que hoy son las que estamos enfrentando. Hoy en día, y esto yo creo que es importante para el desarrollo del tema, seguimos siendo una sociedad donde la mayoría de las personas trabajamos para capitalistas. A pesar de los avances y los cambios y las innovaciones, el profesor Michael Robert lo decía muy claramente, hoy todos seguimos trabajando para empresas capitalistas. Es decir, la tesis que nos presentaba el profesor, los modos de producción sigue siendo de unos y hay otros que nos toca vender nuestra fuerza de trabajo. Y esa es la contradicción que sigue persistiendo al día de hoy. Y por eso este país casi se incendia cuando queríamos pasar una reforma laboral, porque eso sigue tan vigente como antes. Y los intereses de una clase no son jamás los de la otra. De hecho, son absolutamente contradictorios. Por lo tanto, si nosotros queremos una política económica que favorezca el trabajo, tenemos que estar dispuestos a superar a los que hoy están en el poder. Entonces, si hacemos un repaso histórico, digamos que la política económica como hoy la conocemos, como hoy está estructurada, nace en la época de posguerra o en la época entre guerras exactamente, cuando el modelo de desarrollo, liberalismo económico del siglo XIX colapsa abruptamente en la época de las catástrofes, pues como lo llama Hobsbawm, que son la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Por mucho análisis histórico que le hagamos a eso fue una guerra de capital. Es una guerra entre capitalistas, expandiendo su visión. El capitalismo tiene un problema que en esa época se vio, y es que y lo hemos escuchado, su comportamiento cancerígeno de que buscamos un crecimiento infinito en una sociedad de recursos finitos. Bueno, eso les pasó a ellos en el mundo y es una lección para el debate de hoy que nos hablaba el compañero. ¿Es bueno un mundo multipolar? Pues la Primera Guerra Mundial fue un mundo multipolar. Fueron bloques de poder peleando entre ellos, tratando de repartirse el mundo y que pues, bajo ninguna circunstancia en un modelo económico donde lo que yo pierdo lo gana otro, pues puede ser diferente a la guerra. El equilibrio del poder de Europa del siglo XV también fue un mundo multipolar, y entre ellos no hubo sino guerras. Nosotros nos abocamos a un mundo multipolar y empezamos a preguntarnos
si es válido, siendo que todavía son potencias capitalistas, aunque China, bueno, eso es un debate profundo ahí que vamos a tener seguramente. Entonces, en esa época pasa algo. El modelo capitalista que todos conocemos, de alguna manera, todos somos víctimas, bien sea directa o indirectamente, entra en un colapso total. La contradicción entre el capital y el trabajo es inmensa. Se acumula la riqueza en un lado y se acumula la miseria en el otro. Eso lleva a una crisis que llega un economista inglés y dice, bueno, este mercado no sirve. Realmente no sirve. Hay un tercer actor que puede llegar a impulsar la economía, rescatarla y crecerla, y que es el Estado. Y desde ahí realmente cambia la historia. Aunque ahí podríamos discutir ¿Por qué tercero? ¿ah? ¿Por qué tercero con el otro? Pues digamos, podríamos decir el mercado, el trabajo y el Estado. Con Keynes pasa algo ahí, chévere si comentamos algo, y es si realmente fue tan ingenioso o no fue alguien más que lo que único hizo fue plagiar la Unión Soviética, porque realmente toda su estructura y toda su organización viene de ahí. Viene de que la Unión Soviética fue el único país que no entró en la crisis de la Gran Depresión, fue el país que estaba creciendo mientras los demás estaban retrocediendo, y no solo eso, sino que había un país, había un masiva, o sea, la migración en esa época era hacia la Unión Soviética, dado que era como el oasis económico en un mundo en crisis. Y de hecho, quien aplica mejor las ideas de Keynes o las de la Unión Soviética, si queremos, pues es Hitler, honestamente, y con la tragedia que eso nos pueda significar. Él es el que coge el Estado y dice, que aquí nos tenemos que organizar, tenemos que hacer crecer la economía, tenemos que recuperar la infraestructura, y tenemos que organizar un ejército para ir a recuperar la grandeza Alemania. Y lo logra. Y lo logra con la tragedia que significó para los demás. Occidente copia eso. Occidente copia eso, y es Franklin Delano Roosevelt quien dice, ok, si vamos a tener el Estado y vamos a organizar la economía a través de esto, pues tenemos que intervenir masivamente. Entonces, crear un programa de desempleo. Aquí nadie se va a quedar sin trabajo, aquí todo el mundo va a trabajar porque todo el mundo tiene que aportar. Vamos a cobrar impuestos históricamente altos, vamos a regular la banca, vamos a regular el mercado, y hace una intervención total que lamentablemente queda corta para él. El mismo Keynes se lo dice, el tamaño del gasto, el tamaño de intervención que tendríamos que tener es mucho más grande del que realmente se ha aplicado, pero tiene la fortuna, digamos, para su legado histórico, que llega a la Segunda Guerra Mundial y ahí encuentra la demanda que la economía necesitaba. Y dice, ok, aquí podemos poner todas las fuerzas productivas desde el Estado, controlando incluso el consumo, algo que nos parece absolutamente una apología frente a lo que vivimos. Y le decía a las familias, ¿usted cuántos niños tiene? 3. Ah, bueno, entonces usted tiene 1 litro de leche. Y si usted tiene 5, entonces tiene 1,5. Así llegó a controlar al Estado la economía, y fue la forma en que pudo desarrollarse. Y ahí nos queda una lección grandísima. Pero incluso controlaron el banco, decían cuánto prestaban, cuánto podían emitir y demás. Eso generó en Colombia, perdón, en el mundo, en la época de posguerra, un mundo interesante, que es el que conocemos acá como el mundo cepalino, como dijo el compañero, el estado de bienestar en Europa, donde en la cabeza de nadie había una duda sobre que el Estado debería ser un actor principal en la economía, debería controlarla todo, es decir, la política económica en su máximo. Nosotros aquí, por ejemplo, la visión que nosotros tuvimos es, como teníamos un problema de dólares, una escasez de dólares, dijimos, ok, a través del Estado nos vamos a industrializar. Creo que todos hemos escuchado el concepto, el famoso industrialización por sustitución de importaciones, en el que dijimos, vamos a dejar de producir lo que importamos, pero vamos a dejar de importar y vamos a producirlo acá. ¿Sí? Porque con eso dejamos de comprar o dejamos de gastar dólares. Para la historia, queda que quien mejor aplicó eso fue el presidente Gerald Restrepo. Para la historia queda, fue quien logró las mayores tasas de crecimiento económico. Y para la historia queda que fue la persona que más recaudo, perdón, el periodo que más recaudo generó sin siquiera poner un solo impuesto, es decir, producto de la mayor actividad económica. Y eso llegó a un fin, y aquí empezamos a entrar en materia mucho más importante, en los 70, por un suceso que no tiene nada que ver con la economía, que produjo esta inflación, que es y por primera vez se produce en la historia, que es que se genera desempleo y al mismo momento aumentan los precios, y pues el desespero a la gente normal. Y pues aparte que lo echan del trabajo, ve que todo se encarece, pues cualquiera lo enloquece. Ese fenómeno acaba esa época.
y le da paso al modelo neoliberal, que es el que hoy nos predomina. Tanto la época industrial como la época neoliberal se imponen. Ahí no hubo ningún debate democrático, ahí no hubo ningún estudio sociológico, social, político, económico. Fueron intereses de un grupo de personas con la capacidad para tomarse el Estado y cambiar las leyes a su beneficio. Entonces, la época cepalina, keynesiana, el estado de bienestar, tenía muy claro que entre los tres actores de la economía había que pagar muy buenos salarios y pagar altos impuestos. ¿Sí? El neoliberalismo llegó a decir, eso no está bien, tenemos que permitir que las empresas se muevan, sean ágiles y por lo tanto vamos a sacrificar a la clase trabajadora, vamos a quitarle los salarios, vamos a quitarle los beneficios y al mismo tiempo vamos a sacrificar al Estado, vamos a quitarle impuestos. Lo que nos demostró esa era es que lo único que se logró fueron la concentración de la riqueza y la financiarización de la economía. ¿Por qué? Porque lo que antes nos pagaban se volvió ganancias. Lo que antes le pagaban al Estado se volvió ganancias empresariales. Pero ni en los estados ni las personas pierden necesidades. Por el contrario, a medida que va pasando el tiempo, la sociedad se va sofisticando y cada vez tenemos más gastos. Todos aquí sabemos, o sea, que 15 años no necesitábamos tener un celular, hoy es obligatorio. En 15 años no necesitábamos un computador personal, hoy es obligatorio. Cada tiempo vamos encontrando nuevas demandas en estudios, en salud, en miles de cosas. Y con el Estado pasa igual. Hace 20 años nadie le exigía al Estado que tuviera una unidad o un grupo enfocado en el cambio climático. Hoy nadie, en la cabeza nadie cabe que no haya una actuación del Estado sobre ese tema o sobre la inteligencia artificial. Cada tiempo los estados necesitan más y más recursos, pero se los fuimos cortando. Entonces los empresarios o los capitalistas dijeron, pues yo les presto ese dinero. Entonces lo que antes era un pago se convirtió en un activo. Lo que antes recibíamos de gratis ahora nos toca pagar. Y por eso todos nosotros lo pagamos a punta de crédito. Y por eso todas las empresas se volvieron empresas financieras. Por eso ahora cuando vamos al éxito, el éxito nos presta una tarjeta de crédito. Cuando Avianca tiene su propia tarjeta de crédito, todas las empresas tienen su tarjeta de crédito. Porque han acumulado tanto que su negocio se ha vuelto la financiarización. El primero que lo hizo fue General Motors, creó un banco que llamaba Amtrak, porque vio que sus empleados, sus trabajadores, en general la sociedad no tenían que comprarle un carro. Entonces dijo, pues yo le presto la plata para que lo pueda comprar. Y eso lleva a una acumulación tal que lo único que puede generar son dos cosas. Ellos le llaman innovación financiera. Correcto. Es buscar maneras de cómo pueden endeudar más a la gente porque tenemos la necesidad de endeudarnos. ¿Sí? Entonces, a nivel macro, eso se llama las hipotecas subprime, eso se llama el bolsa acá, y en ese ciclo hay crisis financieras todos los años en algún lugar del mundo. Porque el sistema de deuda estalla, porque evidentemente llega un momento en que todos dejamos de pagar, porque no nos alcanza. Y en economía se causa lo que conocemos como deflación por deuda. Es que todo lo que recibimos cada vez se nos va más a pagar las deudas que tenemos, hasta que llega un momento en que todos se nos van deudas y eso hace que el modelo estalle. Bueno, ese modelo estalló en 2008. Todos lo vimos, la caída de Lehman Brothers fue el inicio de una catástrofe financiera que duró 2, 3 años profundamente, que luego conectó en Europa, pero que ya históricamente siempre ha sido así, o sea, desde los 80 todos los años hay una crisis financiera. Primero golpeó en América Latina en los 80, luego volvió a pegar en América Latina en los 90, a finales de los 90 en el sudeste asiático, luego en Estados Unidos, luego en Europa y ahorita la última en Europa con los famosos bancos, Silicon Valley Bank, Reserve Bank, todos los vimos. Es un modelo que lleva y siempre a esa condición. Y por eso, por cuestiones geopolíticas, y ahí sí creo que es importante que hablemos de China, la reindustrialización vuelve. El Estado vuelve a tomar el poder. ¿Y por qué vuelve a tomar el poder? Por un hecho histórico importante que fue la pandemia. Cuando la pandemia llega, el mercado se queda corto, los agentes económicos se quedan cortos y toca volver a rescatar al Estado. Entonces, así como el Estado se fortaleció, engrandeció y alcanzó cuotas máximas, atendiendo el asunto de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Moviendo todo el aparato productivo, moviendo toda la sociedad, llegando a un nivel inmenso, en la pandemia le vuelve a pasar eso. El problema es que en ese escenario, o en este escenario, perdón, la clase trabajadora, nosotros,
brillamos por la ausencia. Entonces, así como en los 40 y los 50 la clase trabajadora se tomó el Estado y lo puso a su servicio, en esta época lo tomaron ellos y lo pusieron aún más a su servicio. ¿Cómo salió Estados Unidos de la crisis del 2008? Emitiendo. ¿Emitiendo para quién? Para ellos. ¿Cómo salió de la crisis del 2020? Emitiendo. ¿Emitiendo para quién? Para ellos. O sea, usaron el Estado, usaron el rescate del Estado para mantener el statu quo en vez de cambiarlo. Y eso fue por nuestra debilidad. Pascual ayer me mandó un artículo de una supuesta inmensa investigación en Europa que descubrieron lo que aquí llevamos diciendo 20 años. Y es que los salarios no suben por la falta de sindicatos, porque nos hemos desindicalizado, porque como trabajadores no tenemos un grupo y no somos un factor de poder. Y precisamente por eso es que hemos perdido la capacidad de implantar políticas que sean a nuestro beneficio. No suben por la falta de sindicatos. Sí, digamos, para el empoderamiento de la clase trabajadora en un grupo, ¿sí? Entonces, que no es capaz de pelear. Exacto, no quienes los exijan, no quienes exijan los derechos y nos imponen los que ellos quieran. De hecho, la OIT lo llama negociaciones ¿cómo es? Bueno, no recuerdo el nombre, pero básicamente en las negociaciones, y aquí lo hemos visto más o menos con lo que ha pasado en los últimos 3 años, históricamente en Colombia los sindicatos llegan a decir, sí, aumenten el salario mínimo lo que quieran. Y eso es lo que pasa históricamente. Entonces, por esa falencia, nos faltan ingresos, nos volvemos víctimas de la deuda y ellos en cambio se empoderan. No obstante, sí hay posibilidades de salir y aquí es donde empezamos, yo creo, a hablar un poco de lo que estamos organizando. Entonces, el punto de la charla, ¿cuál es? Hemos tenido una política económica pensada para la clase capitalista siempre. En algún momento hemos dicho que sea el Estado el que lo organice, pero ese Estado la organiza viendo cómo impulsa el sector empresarial, ¿sí? De hecho, nuestro gobierno actual tiene esa visión de que es el empresario el que crea valor, el que crea empleo y el que es el que debemos proteger e impulsar. Sin embargo, la crisis del 2008 nos demostró que eso no es cierto. Nos demostró que acumular, digamos, la economía es el esfuerzo de todos, ¿sí? Y eso es la riqueza producida. Y desde Marx y desde Smith hemos entendido que cómo distribuimos eso es lo que clasifica un país entre desarrollado o subdesarrollado. En cómo distribuimos eso es lo que clasifica un país que es una potencia o un país atrasado como el nuestro. Nosotros hemos decidido que todo se concentre en las ganancias y eso nos lleva al país que tenemos. En el materialismo histórico que hablaba el profesor, las realidades económicas definen a las políticas. Entonces, si usted concentra todo en un sector pequeño, es imposible que usted ahí genere una democracia, genera una oligarquía. Y eso es lo que está pasando en Colombia, digamos, por lo que quieren este gobierno, pero también está pasando en Estados Unidos, donde el 90% de las elecciones las gana, según un estudio de una universidad allá, las gana quien más dinero ponga en las campañas. Si eso es así, pues los que más tienen son los que siempre van a gobernar. Y eso es la realidad de ese país. No hay una democracia en ese país real. Entonces, si hay una política económica enfocada al capitalista, ¿qué empezamos a ver? Bueno, que ellos paguen poco impuestos, que ellos paguen solo los salarios, que ellos sean los que tengan los beneficios crediticios, que estructuremos la economía de acuerdo a sus necesidades. Y eso ha cometido el error que lo único que ha hecho es replicar la concentración. Y por eso, por ejemplo, en esta segunda reforma tributaria, vemos que, a pesar de que le pusimos impuestos a los bancos ganan todavía más. A pesar de que le pusimos impuestos a los grandes capitales, la concentración nada que disminuye. Porque el modelo está hecho para que todo lo que hagamos los gastemos básicamente en ellos. Y ese es el uso. Ahí es donde está el quid del asunto. ¿Por qué no creamos una política económica? Es decir, ¿por qué no organizamos un Estado que entienda que en la creación de valor está el trabajo, pero también que en el consumo nuestro está la verdadera potencia? Es decir, si nosotros enfocáramos nuestro consumo de otra manera, las sociedades serían inmensamente diferentes. No hay empresas ricas, hay empresas enriquecidas por los consumidores. No hay hombres ricos, hay hombres enriquecidos por los consumidores, ¿sí? Hay un ejemplo muy sencillo y es una forma de hablar. Cuando estábamos en el Congreso, le dijimos a la gente, oiga, ¿no sería mala idea que todo funcionario público, miembro de una corporación, gente que está en los órganos de control, que viven directamente, que nos consignaban, estaban en esa época, pues teníamos el dinero en el banco estatal, en el banco agrario, que es el único banco que nos queda?
Y solo ese hecho, solo esa iniciativa alborotó a los lobbies, porque es evidente que su riqueza proviene de donde nosotros la pongamos. Entonces, al nosotros ceder a eso, es que ellos consiguen establecerse de esa manera. Entonces, si la crisis del 2008 nos demostró que de la riqueza que todos producimos, decimos crear todos los beneficios para que esa riqueza se concentre en las ganancias, ya sabemos que ese dinero masivo se convierte en algo que se llama ahorro improductivo. Es decir, si a cada día le damos más y más y más a los ricos, llega un momento en que ellos realmente el dinero los sobrepasa sus necesidades, tanto de gasto como inversión. Y lo que vimos fue la famosa frase de Marx. Es decir, Marx nos decía que si nosotros tenemos la plusvalía que nos enseñó el Señor, que es nada diferente a que se paga menos de lo que producimos como trabajadores, eso genera una acumulación que ahí nace la superestructura. Es decir, ¿qué hacen con los empresarios con todos los beneficios tributarios que les damos? ¿Qué hacen los empresarios con todas las ganancias, con todas las rentabilidades financieras que tienen? ¿Qué hacen los empresarios con toda la plusvalía que nosotros producen? Pues compran medios de comunicación, los medios de comunicación no eran de ellos antes de estar en el liberal, para promover su narrativa. Compran partidos políticos, fundan partidos políticos, financian sus campañas para aplicar sus leyes. Compran el ocio, como dice mi camarada, compran los equipos de fútbol, los convierten en instrumentos de su narrativa, compran el arte, Hollywood lo dijeron ellos, lo admitieron en la máxima máquina de propaganda que ellos tienen, y todo eso viene de la explotación laboral. Explotación laboral no es lo mismo que nos pagan menos de lo que producimos. En el sistema eso es obligatorio, no hay de otro. Entonces, el otro elemento grande de eso es que especulan, gastan en lujos, y es de ahí el mercado financiero que estalló. Entonces, varios académicos dijeron después de eso, bueno, ¿y qué pasa si concentramos la riqueza en los salarios? Si en vez de dejarle todos los beneficios a la ganancia, si en vez de centrar el final de la riqueza producida en la ganancia, se lo metemos a los salarios, que el salario mínimo en Colombia sea 5 o 6 millones de pesos. Eso es imposible. Solo porque vivimos en esta época neoliberal, eso no nos cabe en la cabeza. Pero sí, hay algo que hemos demostrado, es que como es la frase que usted sabe que es de más, que hay que tenerla siempre, es que si la apariencia fuera suficiente, la ciencia no sería necesaria. Creer, y el primer gran cambio de pensamiento que tenemos que tener, y es la invitación, gran parte de esta charla, es que el ingreso laboral no es un costo, y está más que demostrado que no lo es. Y desde ahí, desde ese concepto, es verdad que podemos estructurar toda una política económica que nos vea a nosotros como creadores de valor y como creadores de empleo, como impulsores de la inversión y no como un costo, que es la gran mentira que nos ha mentido en los últimos, digamos, 70, 80 años. Y ese es un mensaje que yo creo que es demasiado poderoso y que lamentablemente es muy difícil de conectar con la gente. Pero bueno, esa es la lucha en la que estamos. No es un costo laboral. De hecho, todo lo que podemos debatir es que es todo lo contrario. Es decir, cuando la crisis del 2008 llegó y el mundo estaba totalmente en crisis, y luego llegó la crisis europea y toda Europa estaba en crisis, la gente dijo, bueno, ¿cómo salimos de esta crisis? ¿Cómo hacemos para que la economía se reactive? ¿Sí? Y lo que nos dijeron fue, bueno, pues tenemos que darle de nuevo todos los beneficios a los empresarios para que ellos vuelvan a invertir, para que vuelvan a sentir confianza y la economía vuelva a crecer. Eso lo hicieron, pero no pasó eso. Es decir, a los empresarios se les facilitó todo de nuevo, se creó la austeridad, nos sacrificaron de nuevo, y Grecia es el mejor ejemplo de eso. Sacrificaron a la clase trabajadora, sacrificaron a los pensionados, nos sacaron la plata del bolsillo directamente para que ellos tuvieran más ganancias, para subsidiar los beneficios tributarios, y la economía no arrancó. La economía no despegó. Sin embargo, en los últimos años empezaron a pasar fenómenos como el de Andrés Manuel López Obrador en México, y en algo, un poco, pero ojalá fuera más, de Petro en Colombia, que empezaron a decir, vamos a empezar a subir el salario mínimo en términos reales. En términos reales quiere decir que superan la inflación, superan la productividad y demás. En ambos casos los resultados fueron sumamente positivos en cuanto a la economía. Y uno se tiene que preguntar, profesor, ¿por qué? Si esos cambios son positivos en general, ¿por qué si subir el salario mínimo
genera más consumo y las empresas crecen y demás. Y es una pregunta que hay justamente, ¿por qué los grandes capitales se oponen a esos cambios? Digamos, si hoy compramos más en el éxito, ¿por qué los grandes capitales se oponen a esos cambios? Si hoy estamos arrasando con todo lo que nos vende de uno porque tenemos más plata, ¿por qué Valorem se opone a estos cambios? ¿Por qué no seguimos por esa ruta? Y hay que preguntarse uno honestamente, ¿por qué los bancos odian a Petro si están ganando más que nunca con él, como él dice? ¿Por qué lo odian, como él decía en el Consejo de Ministros? ¿Por qué me odian si están ganando más conmigo? Están ganando conmigo mucho más que con Duque. Y si pudieran, pondrían a Duque mañana. ¿Por qué pasa eso? Y la única respuesta posible es que, digamos, ellos entienden que en el dinamismo de las economías se generan las competencias que luego los pueden derrumbar. Entonces, el mejor ejemplo que tenemos de eso es en el 2014, Elon Musk riéndose de BYD. No sé si han visto el video, si lo recuerdan. Le preguntan qué opinan los carros chinos eléctricos y él se ríe y se burla y dice, ¿no he visto esos carros? Hoy está desbancado. El éxito podría reírse hace 10 años de uno. O sea, tiene de esos y hoy lo está desbancando. Y de uno hace 5 años podría reírse, pero hoy también lo está desbancando. Entonces, en la competencia, es cuando los capitalistas encuentran su perdición. Por eso toda política económica neoliberal busca la concentración de la riqueza. El capitalismo es por definición un sistema concentrador de la riqueza. Todo lo que ustedes han escuchado del capitalismo de parte de nuestros opositores es mentira. Que eso es el libre mercado, que es que más dicen ellos que la propiedad privada, todo eso estaba en los otros sistemas, la libertad de expresión, todo eso estaba en los otros sistemas. Es decir, en el esclavismo, pues había un mercado de esclavos, era un mercado tal y como el que hoy tenemos, humanamente criticable y terrible, pero era un mercado. El señor feudal tenía propiedad estatal, pero tenía propiedad pública, pero la monarquía era la propiedad estatal, básicamente. Lo que el capitalismo lo único que ha ofrecido es un modo de producción, como dijo mi compañero, en donde están los trabajadores y están los empleadores o los capitalistas, regidos por un mercado, perdón, por un contrato laboral. La diferencia es que nosotros nos dejaron sin nada. Es decir, Marx es muy crítico y yo también soy muy crítico de la posición de que el capitalismo ha sido una evolución en la sociedad. Realmente no lo ha sido. El capitalismo fue hecho para quitarle los beneficios que tenían los esclavos y los beneficios que tenían los señores feudales y dejar al hombre, como ellos dijeron, libres. Libres es sin activos, básicamente, obligados a trabajar. A mí me lo contaron y yo no lo podía creer, pero los señores feudales ponían trabajar a los siervos la mitad del año. El resto de la mitad del año eran básicamente vacaciones. La parranda. Era de parranda. ¿Sí? Los esclavos tampoco trabajaban como nos han mostrado en sus películas y demás. Fue cuando nos liberaron y entonces tuvimos que vender nuestra fuerza de trabajo y al no tener ningún activo, ¿sí? Pues nos toca trabajar todo el año y en las horas que ellos pongan. Para eso fue que se instauró el sistema, ¿sí? Y en ese sentido, en lo que tenemos hoy es la posibilidad real de instaurar el nuestro y darle un cambio total a esta cosa. Entonces, el salario, y esa es la base de lo que vamos a ver aquí en los últimos, en esta parte final, el salario no es un costo laboral, ¿sí? Quiero decir, desde la perspectiva del trabajo del empleador, pues claro que es un costo, pero él lo paga. No obstante, ¿cuándo lo paga? Generalmente a periodo vencido. Es decir, si yo mañana contrato al profesor o a Natalia, yo le pago al final del mes. ¿Y qué hizo ella en ese mes? Producir riqueza. Entonces, de esa riqueza producida yo le saco un pedazo. Y eso es más una participación en la riqueza producida que un costo laboral. Un costo laboral es la luz, ¿sí? Porque yo la tengo que pagar sí o sí, pero si Natalia no me produce, se me va. Entonces, es una participación en la riqueza producida y en el éxito de la empresa. Los impuestos se tienen que pagar siempre. Entonces, si el costo laboral no es un costo como tal, es una participación de la riqueza, lo importante y lo que tenemos que entender es que la economía no es una ciencia lineal, la economía es una ciencia circular. Entonces, lo importante es entender lo que pasa o los efectos que tiene la acción. Entonces, ya sabemos
que si entre todos producimos riqueza y se la empezamos a dar unos pocos, eso se empieza a acumular, 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 y ese ahorro se termina improductivo, es decir, no volviendo a la economía. Incluso en Colombia lo sabemos muy bien, termina en paraísos fiscales. Pero lo que nos ha mostrado el gobierno en estos años es que si a esa riqueza producida le damos cada vez más al trabajador, por lo menos en una primera etapa, se empieza a consumir más, ¿sí? Y ese mayor consumo no genera lo que siempre hemos dicho, genera la mayor demanda, genera más ventas, por lo tanto más empleo e incluso más inversión. Y eso es algo que vemos todo el tiempo. Entonces, frente a lo que somos, que es clase trabajadora, un primer concepto que tenemos que entender, o que tenemos que empezar a pelear por, es que hay más capacidad de creación de empleo en nuestro consumo que en darles beneficios a los grandes capitales. Porque un capitalista no crea empleo. De hecho, su especialidad es echar a la gente. Es lo que les gusta hacer. Entre más puedan echar, mejor. ¿Sí? Si eso es así, la política laboral debería ser totalmente diferente. Y ahí tenemos una reforma laboral que ya nos da un primer impulso. Las subidas del salario mínimo tendrían que ser muchísimo más. Ya no serían ser enfocadas como en que vamos a recuperar la inflación, porque no. Ya si somos el motor de impulso, pues entonces los incrementos laborales salariales deberían ser del 10, del 15, del 20%, porque al final pues tenemos que recuperar muchísimo de lo que nos han robado. Ustedes han escuchado a la ministra de Trabajo y a Fabio y demás, desde que pusieron la reforma laboral de 2002 hasta el 2022 que llegó Petro, cada trabajador le habían sacado al bolsillo 30 millones de pesos en promedio. ¿Cuántos trabajadores hay en Colombia? 11 millones, 12 millones, multiplique 12 millones por 30 millones y dígame si eso no es una plusvalía o si eso no es una superestructura. Ahora pensemos qué hubiéramos hecho nosotros con esos, ya con 420 billones de pesos, si lo hubiéramos inyectado a la economía, pues evidentemente que hubiera sido un factor de empuje muchísimo mayor que haberse los dado a ellos, que lo único que hicieron fue sacarlos a los mercados, a los paraísos fiscales. Entonces, si hay tres actores en donde enfoquemos, en donde concentremos la fuerza del Estado, podemos denominarlo. Entonces, neoliberalismo es cuando todo el esfuerzo que hacemos como trabajadores, como agentes económicos, lo terminamos estructurando en ganancias. Eso es el neoliberalismo. Si decimos, oiga, no, el Estado debe ganar mucho, el Estado debe ser el que actúe con todo, es decir, en vez de que queden ganancias o salarios, queden impuestos, pues eso es básicamente estatismo, ¿sí? El que nosotros proponemos, que es que queden los salarios, es básicamente marxismo. ¿Y por qué hacemos la diferencia? ¿Y por qué es importante la diferencia? Porque todo el capital, Marx es muy crítico del Estado. De hecho, a Marx no le gusta el Estado y tiene toda la lógica del gobierno. Por una razón muy sencilla. Pues primero, porque a nivel personal no hizo sino perseguir los diferentes reinos. O sea, nació en Alemania y terminó en Londres escapando de los diferentes reinos, de los diferentes monarcas, de los decretos de Karlsbad, que fue la restauración conservadora de su época. Pues es obvio que va a odiar al Estado. Pero el otro elemento, la razón por la cual lo odia, es porque hasta ese momento el Estado nunca había servido nada diferente a lo que él dice, a defender los intereses de la clase dominante, a defender los intereses de la clase burguesa. Él no vio eso. Él no, digamos, Bismarck tuvo algunos avances en ese sentido y creó la nueva Alemania, pero él nunca vio eso hecho realidad. Fue hasta los 30, hasta los 1930, cuando la revolución keynesiana, de la que hablamos, dijo, aquí podemos coger el Estado y con eso construir economías, ¿sí? Los dos ejemplos que tenemos de éxito en ese sentido fue la Unión Soviética, que la Unión Soviética era un país dual cuando lo tomaron los bolcheviques, era un país atrasado, era un país empobrecido, básicamente agrícola, sin ningún avance tecnológico, y 40 años después, 50 años después, ponen el primer hombre con su tecnología en la órbita espacial. Es un cambio radical. Desde Colombia miramos el proceso soviético con mucha superioridad, con mucho desprecio, y aquí no sabemos hacer un puente. Pero ellos pusieron el primer satélite que básicamente generó la revolución de las telecomunicaciones. Fueron la tercera economía del mundo y en algún momento fueron la segunda. Por todos lados fue un éxito, ¿sí? Hubo fracasos, hubo problemas, pero que esos ya no los tienen. De hecho, en los 50, los 60, el mundo sabía que el futuro era el comunismo, no el capitalismo. Y está el famoso discurso de Nikita Khrushchev en la ONU, golpeando
el atrio de la Asamblea General, diciendo vamos por ustedes y los vamos a arrasar, y todo el mundo lo creía. El segundo gran éxito de Estado, pues evidentemente es la China comunista. Pero mi tesis, y es la que les vengo a traer acá, no fue tanto el papel del Estado, fue que enfocaron en mucho el esfuerzo de la clase trabajadora. La diferencia entre el capitalismo chino y el capitalismo occidental es que ellos reconocen la plusvalía. Nosotros a eso le llamamos ganancia empresarial. Entonces, el trabajo del gobierno chino es devolver esa plusvalía a la sociedad a través del gasto público y a través de la inversión pública. Y por eso, si ustedes van a China, pues yo tampoco he ido, pero la gente que ha ido sí lo pueden ver, es una sociedad de grandes infraestructuras, muy avanzada en todo para el ciudadano del común. En cambio, si ustedes van a Estados Unidos, eso sí se les recomiendo que vayan, ustedes ven un oasis de riqueza rodeado por un desierto de pobreza absolutamente desconsolador, con gente durmiendo en la calle, con gente drogada en la calle. Es una decadencia total. Y eso es por abandonar la visión o el impacto de la clase trabajadora. Entonces yo creo que el enfoque de la riqueza es un Estado que mueva a la sociedad a favor de la clase trabajadora como creadora de valor, como la clase con la real capacidad de crear empleo, con la realidad capacidad de generar inversión. ¿En qué sentido? Y lo estamos viendo con el gobierno actual. La subida del salario mínimo, si él lo dice. De hecho, les voy a permitirme contar una anécdota que más o menos resume esto. Nos invitaron a una presentación del Banco de la República sobre un análisis de la economía actual, o sea, la economía completa. Y el banco, casi que mordiéndose de pie, el director técnico dijo, pues la verdad es que estamos sorprendidos por el buen crecimiento de la economía. Y lo dijo con dolor en sus palabras. Muy a su pesar, exactamente, sí, lo dijo con dolor. Y aparte de todo eso, aparte de eso, ya le tocó reconocer eso, le tocó decir también, y bueno, ese mayor impulso se debe a la mayor demanda agregada. Se debe a la mayor demanda agregada, es decir, él mismo admitía que se debía a que la gente está consumiendo más. Y yo dije, si el Banco de la República va a decir en esta presentación que es porque han subido los salarios, pues realmente aquí hubo una revolución que no nos hemos dado cuenta. Pero evidentemente eso no fue capaz de decirlo. Dijo que era porque había porque había muchas exportaciones de café y que por eso la gente estaba consumiendo más. Evidentemente fue una pirueta para esquivar lo que realmente quería decir, pero es evidente eso. Entonces, vale, pero gracias. Pero es evidente que lo que estaba tratando de ocultar, lo que no quería decir, lo que no pueden decir, es que la subida del salario mínimo, además de, pues eso lo dice el gobierno, habrá que mirar las cifras o habrá que no creerle, además de los pagos directos al sector salud, que supuestamente han hecho que los que muchos empleados por salud ahora les estén pagando y antes no les pagaban. Eso habrá que mirarlo. Yo no confío mucho en ese aspecto, pero eso es lo que dice el gobierno. Entonces, lo que ha pasado, y eso es una muestra de la tragedia económica que tenemos, es que la gente está consumiendo más, pero como dicen los opositores, no se está creando empleos. Empleo es un trabajo en una empresa, y luego por un contrato laboral con prestaciones y demás. Entonces, nos dicen a nosotros, pero es que miren que el gobierno Petro no crea empleo. Nosotros decidimos que los creadores de empleo deben ser del sector privado. Nosotros decidimos, bueno, nos pusieron eso y lo aceptamos a las malas. Si en este país no se crean empleos por culpa de ellos, eso tiene que quedar claro. Entonces lo que hacen es que se crea la informalidad. Y eso es lo que Por la desmantelamiento del Estado. yo creo que sí. No, la desindustrialización de la economía. Yo creo. Se quedó se acordó que los privados son los que producen. Claro, ellos les dejamos el control de la economía. El Bonilla me decía, el 80% de la economía está en manos de los privados y ellos son los que tienen que crear los empleos. Entonces, si en un proceso de crecimiento económico no se crean empleos, es porque los empresarios no los están creando. ¿Y por qué no los crean? Porque no los necesitan. Hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué hace la gente? Lo que la gente ha hecho, los impuestos informales, ¿sí? Que es lo que todos vemos. Y básicamente es una reacción natural al mayor consumo. Y es, pues si la gente tiene más plata y está gastando, pues yo pongo mi puestito de venta de manos en la esquina, porque es una posibilidad ahí. Y eso es una muestra de lo que decíamos antes. Esas nuevas dinámicas empiezan a crecer con el tiempo y si son estables y transforman, generan la competencia que transforma la economía. Y por eso ese es el impulso que tenemos que llevar adelante y ese es el cambio radical que tenemos que llevar adelante.
Por ejemplo, para que entendamos un poco lo que estamos hablando. Porque yo, con el camarada Edwin, tuvimos la posibilidad de debatir la reforma laboral cuando estaba en el Ministerio de Trabajo. Y mi posición era que es absolutamente crítico decir que esa reforma laboral no va a crear empleo, que no va a crear puestos de trabajo. Pues sí, tal vez el capítulo, el texto, al ponerlo en el Congreso, no está enfocado para eso. Pero las dinámicas que dijera sí son inmensas. Las dinámicas que crea sí son inmensas. Si 1 millón de personas, más o menos el cálculo que manejaban ellos, pasan de tener un contrato a término fijo a un contrato en término indefinido, se convierten inmediatamente en sujetos de crédito del sector financiero. Y eso significa consumo, eso significa inversión a futuro. Eso es los impulsos que transforman las economías. Y yo creo que ya está más que demostrado que el neoliberalismo sirve para enriquecer a unos pocos y es una apuesta válida. Si alguno acá sueña con ser millonario, ese es su sistema. Y es la realidad. En la sociedad que nosotros proponemos, es muy difícil que haya gente de inmensas riquezas, pero al mismo tiempo también es muy difícil que haya gente en las miserias que hoy vivimos. De hecho, yo creo que la gráfica, el momento de presentación más importante que hizo el presidente Petro fue en esa locución del 7 de agosto, pero sí, la del 7 de agosto, cuando mostró los 5 quintiles de crecimiento de los sectores económicos. Y él decía, los más pobres han crecido poco, los más ricos han crecido poco, pero la clase media está estallada, la clase media está desaforada. Y esa es la sociedad que nosotros creemos debemos construir, una sociedad de clases medias, donde los privilegios y los beneficios pasen a ser derechos de todos y los podamos asumir, ¿sí? En ese sentido, hay un punto que es muy debatible y que dentro de todo yo creo que es el urgente frente al mundo que se nos viene, y es la productividad de la inteligencia artificial, que cada vez es más real. Y aquí les quiero decir algo. Las transgresiones tecnológicas en el mercado o en las economías o en la sociedad no es la primera vez que pasa. De hecho, de pronto, o sea, es debatible y podemos debatir, pero los cambios tecnológicos que hubo después de la Segunda Guerra Mundial fueron mucho más profundos que los de hoy. O sea, la economía se transformó mucho más tecnológicamente porque todo lo que se hizo para la Segunda Guerra Mundial, desde la aviación que pasó a ser aviación comercial, imagínense el cambio que eso fue, transformó más las economías de lo que la tecnología la está transformando hoy. Y sin embargo, no le teníamos miedo a eso. De hecho, siempre lo decíamos en el programa. ¿Ustedes se acuerdan de una serie que llamaba Los Supersónicos? Los supersónicos son resultado de eso. O sea, esa es la visión futurista que tenían los supersónicos. ¿Ustedes se acuerdan cuánto trabajaba el papá de los supersónicos? Ese man trabajaba 3 horas al día. Y con eso mantenía una familia de 4 totalmente disfuncional, como cualquiera. Cuando nosotros entendemos que la mayor productividad se puede transformar en 2 cosas. Una, desempleo, o otra, más horas de ocio. ¿Sí? El debate es ese. No, por estar en contra de la tecnología es absolutamente ridículo. Pero si los avances de la inteligencia artificial se los damos a estados dominados por la clase capitalista, ellos lo van a usar para sacar a mucha gente del trabajo y que nosotros sigamos trabajando las mismas horas. Es decir, hacer el trabajo de los demás, que es una costumbre normal en ellos. Mientras que, si la tecnología es definida por la clase trabajadora, nosotros estamos a puertas de estar ganando lo mismo y estar trabajando 2 o 3 horas al día nomás. Esa es la diferencia. Y ese es el futuro que nos convoca. La idea de que nuestros salarios, un costo, es el mayor daño que le han hecho a la clase trabajadora históricamente, cuando se está demostrando que es realmente una inversión. Y desde ahí podemos crear una sociedad diferente, un Estado diferente y unas políticas económicas diferentes. Y frente a las demandas, las urgencias de lo que se viene con la inteligencia artificial, yo creo que ya es hora de organizarnos, convertirnos en un factor real de poder y transformar la sociedad a nuestro beneficio. Yo soy de los que digo que la reforma laboral en Colombia nos debe enseñar algo. Y es que la reforma laboral estaba hundida en el Congreso, estaba muerta, y ya no había nada que hacer, ¿sí? Fue cuando el pueblo salió y arrinconó al Congreso, que yo creo que al final nos tumbaron, porque yo hubiera preferido la consulta popular toda la vida, o sea, lo hubiéramos ganado y hubiera sido la reforma laboral completa. Pero independiente de eso,
una reforma que estaba hundida, estaba muerta, que no nos iban a dar nada. Cuando el pueblo trabajador unido salió, a ellos mismos les tocó decir, no, pues dámoselas, porque ¿qué más? Imaginemos todo lo que podemos lograr. Entonces ese es el enfoque que yo quiero decir. En la clase trabajadora, el primer concepto que tiene que hacer es entender que es una creadora de valor, una impulsora del crecimiento y el desarrollo de las sociedades. Cuando entendamos eso, no vamos a tener ningún miedo de cobrar lo que merecemos, de cambiar las políticas que van a nuestro favor, teniendo la confianza de que de ahí en adelante la sociedad va a ser mejor. Por supuesto, eso nos genera responsabilidades. Siempre lo he dicho, el enfoque de otra república, que es pues, el espacio que yo he creado y que hemos venido construyendo, tiene como objetivo sí enriquecer a la clase trabajadora. Pero si gastamos todo lo que obtenemos en Temu o en Amazon, pues no hicimos nada. La embarramos más de lo que hicimos antes. Pero si tenemos esa conciencia y podemos primero enriquecernos, luego podemos tomar responsabilidades sobre eso y seguramente las haremos. Pero el primer paso es que entendamos que es un bien de la sociedad y es un bien para la economía y un bien para nuestro crecimiento y desarrollo enriquecernos nosotros como clases trabajadoras. Las condiciones materiales de las que hablaba el profesor, los derechos que nos generó Marx, hoy los tenemos que aplicar acá. Entonces, mi invitación es eso, y eso es lo que nosotros entendemos como otra república, porque el cambio sí es brutal. Es un cambio total en donde la clase trabajadora pasa a ser la clase dominante. Muchísimas gracias por escuchar, muchas gracias por el tiempo.